Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida a este momento al coronel Fausto Cobo. Queremos conversar con él sobre la relación Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas, que en los últimos días ha estado en la primera plana. Hemos visto la participación del Poder Judicial, los reclamos del señor presidente frente a unos mails enviados por miembros de la Armada Nacional. También vemos el debate de la nueva ley sobre lo que significa la seguridad social, el ISFA y el ISPOL, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía. ¿Qué está ocurriendo, coronel Cobo, con esta situación? Porque por un lado vemos que hay noticias, hay información que dice que van a igualar la situación de la tropa con la de los oficiales en tema de jubilaciones. ¿Qué está pasando realmente con esta ley? Ayer nos dio mucha pena mirar cómo al general Yandú, asambleísta, casi no podía hablar por la presencia de las barras y por lo tanto no pudimos captar la información que él daba. ¿Qué está pasando con esta nueva ley de temas de seguridad social de las Fuerzas Armadas? Buenos días, muchas gracias. Este gobierno autoritario, prepotente, quiere imponer su criterio a patadas con la represión. Correa se ha dirigido a las Fuerzas Armadas y ha dicho textualmente que entre sus miembros hay fascistas. Yo quisiera decirle a Correa, ¿qué es un fascista? Fascista es un caudillo, un líder autoritario que ejerce justamente el poder a través de un partido único, a través de la represión, de la violencia. ¿Quién es el caudillo entonces? Correa. Por eso en los cuarteles, en las calles, cuando nosotros salimos a protestar, grita la gente: Correa, prepotente, fascista, no eres mi comandante, peor, mi jefe. Pero, coronel Cobo, ¿el presidente de la República no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿No estaba eso consagrado en la Constitución del 98 y también ahora se habla que es la máxima autoridad y es al fin el mundo civil el que define hasta los ascensos de los generales? En derecho civil determina claramente que hay que hacer lo que está en la ley, escrito. En la ley se determina qué es un comandante, qué significa una autoridad militar jerárquicamente. Está establecido en el Código Civil. No consta que un presidente sea una autoridad militar. Él es, en la Constitución, está determinado así, la máxima autoridad civil. Pero si esa máxima autoridad civil no respeta a las Fuerzas Armadas, se sale de los protocolos oficiales e institucionales y pone un mail personal a todos los soldados, saltándose toda la jerarquización militar, utilizando, repito, correos personales, ingresando a la casa, al hogar del soldado ecuatoriano. Entonces, que se sujete a que ese individuo, ya no como soldado, le responda. Recibe un mail, tiene todo el derecho de responder. Todo el derecho a responderlo. Y entonces esa no es una falta militar. Si es que él hubiera utilizado el correo institucional y un soldado a través de ese correo institucional le falta al respeto, entonces obviamente eso es una falta militar. Eso está determinado en la ley, pero no se trata de un tema jurídico. El juez, las juezas, en este caso, la señora Vanessa Wolnis, ¿cómo se llama? Esa juez de la justicia de bolsillo de Correa,
que aparece en las redes haciendo acciones proselitistas de Alianza País, del partido único, del gobierno fascista que ejerce el poder con un partido único, ella entonces cumple las disposiciones de su jefecito, del prepotente, y deja sin efecto a través de una acción de protección constitucional que fue diseñada para proteger a los individuos, a los ciudadanos de la acción prepotente de los funcionarios públicos, y no en el contrasentido que aplica esta señora, juez del correísmo, juez del gobierno fascista. Pero un juez, un asambleísta, una autoridad tiene también su vida particular, y en su vida particular puede apoyar a un movimiento político, puede ser parte, y cuando actúa como juez o como asambleísta, ya de acuerdo a la normativa, a la equidad y a la justicia. Pero no es ético. Hay que diferenciar lo que es legal y de lo que es ético. Esta galladita, porque así se refirió el señor Alexis Mera a los militares, se refirió diciendo la galladita de los marinos. No, Alexis Mera, no. La galladita es la de Alex Bravo y los corruptos que están allí detenidos del gobierno de la revolución ciudadana, del gobierno fascista. Ellos actúan como galladitas, como jefes de barrio, los gallos y gallinas del barrio. Ahora, en las Fuerzas Armadas, jerárquicamente, nos respetamos entre soldados. Usted habla de un canal oficial. ¿Qué ocurre cuando un general envía una comunicación a un mando inferior y cuando este mando inferior responde de manera irrespetuosa? ¿Qué sanción recibiría el mando inferior al responder de manera irrespetuosa a su jefe superior militar? Uno de los graves problemas que vivimos ahora los soldados es la inseguridad jurídica, porque crearon el nuevo Código Penal Integral y entonces allí no determinaron las salas especializadas para que administren la justicia especializada en los temas y delitos militares. Y entonces una señora juez como esta, juez Vanessa Gómez, ¿qué entiende de mando? ¿Qué entiende de insubordinación, pero si por habla ejemplo? De inseguridad, habla que no hay claridad en las normativas. ¿Cómo funcionan actualmente las Fuerzas Armadas? Uno siempre ha recordado, las Fuerzas Armadas son obedientes y no dirimentes, obedecen a la voz de mando. Uno piensa en conflictos, piensa en una serie de temas y se pone a discutir la orden que es impartida, las cosas no funcionan. ¿Cómo está funcionando actualmente las Fuerzas Armadas en su interior? ¿Qué ocurre si un soldado o un teniente reclaman a su mando inmediato superior? Hay mecanismos para hacerlo, con respeto, se llama órgano regular. Y entonces uno a los comandantes inmediatamente superiores y así sucesivamente va exponiendo su punto de vista en un determinado momento. Pero no como estos pseudo revolucionarios que creen que son ejércitos populares, las gloriosas Fuerzas Armadas, que son iguales o parecidas a las FARC o al Alfaro Vive, carajo. No, las Fuerzas Armadas tienen un órgano regular, pero además de eso, el daño que hicieron es justamente aquello. Es decir, la inseguridad jurídica, existen normas que ni siquiera han sido armonizadas con esa Constitución de Montecristi, se administra, por ejemplo, la Constitución dice que no se puede sancionar si no está tipificado en una ley el delito o la falta. Sin embargo, se siguen aplicando reglamentos de disciplina militar acomodados así al apuro para que la institución pueda seguir funcionando. Estos pseudo guerrilleros del Alfaro Vive, por ejemplo, que ahora están en el poder, nos odian, no están con nosotros. Pero, coronel, ¿no es lógico que pasado el tiempo, quienes fueron en un momento dado guerrilleros, fuerzas insurgentes, puedan reinsertarse en su labor? Uno piensa en la época del presidente Rodrigo Borja, cuando Alfaro Vive entregó las armas. Vemos lo que está viviendo Colombia cuando busca pacificarse Colombia. Los guerrilleros, las FARC, van a ser asumidos por el mundo social, el mundo civil, van a tener posibilidades de candidaturas. ¿Por qué usted critica tanto a Alfaro Vive cuando las nuevas generaciones ya ni se acuerdan de lo que fue? Ellos entregaron las armas cuando empezó el gobierno del presidente Rodrigo Borja. Claro, si es que fueran obviamente sabios, pero no son así, guardan sus resentimientos contra las Fuerzas Armadas, que lo que hicieron, y la Policía Nacional, que lo que hicieron es cumplir con su deber. A mí no me vengan con el cuento de ponerle otro nombrecito bonito y rimbombante a un secuestro de una persona,
O no me vengan a mí con el cuento de que asalto un banco y ha sido para recuperar el dinero del pueblo. No, eso se llama delito. O sea, y entonces, no es la historia de Robin Hood que nos está no, vendiendo. pues es que no es quitar a los ricos para dar a los pobres, pero claro, quitar por al ejemplo, cobrador de impuestos. Pero desde luego, que pasen la factura, que paguen. Vea en el norte, en Colombia, eso ya no es político, eso se llama narcoterrorismo, bandas narcoterroristas. Así se convirtieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahora están negociando la paz y está bien, pero veamos ahora si los canales de mando, entre comillas, de estos capos van a poder controlar abajo y esa gente de abajo va a entregar las armas o se quedan en su actividad normal criminal del narcoterrorismo. Son varios temas. Colombia está analizando esta temática, estamos también pendientes de lo que puede pasar en frontera norte. Hay otros temas de carácter militar, de carácter logístico. ¿Cómo miran ustedes, como militares retirados, la donación de China de los fusiles AK-47? Usted me está hablando de la Yapa. Esos fusiles llegaron acá de Yapa. No fue donación humanitaria, no. Llámele como sea, pero es una Yapa. ¿Yapa de qué? Yapa de los contratos del Estado ecuatoriano con la China, de los préstamos, de la compra de esos camiones chinos que le dieron al ejército, sin ni siquiera hacer análisis técnicos profundos de lo que significa la logística y las necesidades de las Fuerzas Armadas, llegaron acá. Mire, yo no traje esa foto, pero yo siempre presento el AK-47 con la foto de Osama Bin Laden con la AK-47. Sin embargo, más allá de eso, esos fusiles no han sido transparentemente definidos frente a la opinión pública de cómo se hizo. Que se sabía la donación de los fusiles y que había un acuerdo desde el año 2014, es decir, hay un par de años ya de trámites. Van a ser entregados a las Fuerzas Armadas, estamos capacitados para utilizar un arma que muchos dicen ha sido utilizada para el terrorismo, pero es efectiva para defensa. Es efectiva, yo no estoy discutiendo, es un arma de asalto, es un arma de combate corto, urbano, de selva. Por eso utilizaban y han utilizado en las guerras últimas generalmente los países que estaban tras la cortina de hierro y lógicamente después todos los movimientos subversivos. Se le conoce como el arma del terrorismo. Pero está bien, ahora veamos la munición. Y entonces la munición es diferente a la que nosotros tenemos, porque no me vengan a decir que es igual al del FAL. El largo de la ojiva es diferente, por consiguiente se necesita otra tecnología para tener el abastecimiento. ¿Pero la está llegando con municiones? 1 millón, pues, de munición. Es que, a ver, para quienes somos civiles, 1 millón de balas nos parece una barbaridad. No, pues en unos cuantos ejercicios de entrenamiento y de lecciones de tiro se acabaron las balas. Pero además de eso, no es ni siquiera la carga básica, para que usted tenga una idea. Pero además de eso, no solamente es la munición, sino el entrenamiento, el tiempo, los recursos. Yo soy un soldado que estoy en el batallón de Selva 47 y me dan un fusil de arma personal AK-47. Pero resulta que me dan el pase al batallón de infantería Imbabura, y en el batallón de infantería Imbabura me encuentro con el fusil HK, ya no con el AK-47. Entonces a ese soldado tengo que volverle a reentrenar, volver a gastar munición. Arma necesita un entrenamiento específico. Pero absolutamente, pues no es lo mismo disparar el AK-47 que el HK, pues. Es diferente la metodología. ¿Con qué armas usted peleó la guerra del Cenepa? Yo peleé con el HK. Y yo fui comandante de una unidad de tanques. Y entonces esa unidad de tanques disuadió para que el Perú no abra el frente general, utilizando una maniobra en la saliente de Zapotillo, amenazando el flanco de las unidades blindadas peruanas. Pero esto no sabe este señor Alexis Bravo, él que se preocupe de la galladita de Alex Bravo y de los corruptos, él no entiende de maniobras militares. Pero hay una serie de elementos, coronel. Uno piensa la guerra del Cenepa, piensa la firma de la paz, que con unos hay acuerdo, otros no hubo acuerdo, porque nos dejaron 1 kilómetro cuadrado llamado Tiguinza, que es una especie de finca que tenemos en Perú. No, ahí no se siembran nada, es peor que finca. Entonces, pero ya las nuevas generaciones tampoco han vivido la necesidad de que Ecuador tenga armas. ¿Por qué es buena o es mala la donación de los AK? Pensamos que es una nueva renovación de armas. ¿Es positiva para el ejército? ¿Va a ser entregada a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a funcionar y cómo ustedes están analizando como exmilitares, además combatientes de una guerra? Mire, en todo lugar, en todo momento,
las Fuerzas Armadas son necesarias para un país, y más todavía para el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque un ejército, cuando no existe conflictos, está cumpliendo con su misión, porque tiene con su presencia el efecto disuasivo que amerita garantizar la integridad territorial, la soberanía nacional y una serie de elementos de un país. Cuando no se combate es cuando más está haciendo presencia las Fuerzas Armadas. Pero para eso hay que tener capacidades estratégicas. Para eso hay que tener los elementos necesarios que provoquen la disuasión. Cuando sacaron de aquí, por ejemplo, a la base americana que estaba instalada en Manta con el control de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dijeron que se vayan. Bueno, se fueron, pero no recuperaron las capacidades estratégicas que tenía esa base, pues. Y entonces por eso ahora pasan por aquí los carteles del narcotráfico como que fuera su casa. Pero ¿no hay una contradicción en esto cuando vemos que casi cada semana se confiscan y se atrapan toneladas de droga? Claro, porque en la doctrina y en la práctica se captura el 10%, el 15% máximo de lo que pasa por un país. Es decir, y entonces, si yo capturo una tonelada, 10 están pasando. Están escupiendo al cielo para que le caiga en la cara. Toda la droga, con las cifras del gobierno, toda la droga que produce Colombia y que produce Perú está pasando por el Ecuador. Porque si produce 120 toneladas de droga Colombia y 120 toneladas de droga Perú, 240. Y capturan 70, 80 toneladas, ¿qué significa? Que toda la droga pasa. Lo que capturan es el 15, el 20%. Y se ha convertido nuestro país en el paso obligado, porque nuestro territorio tiene condiciones especiales, geopolíticas, la condición geográfica esencial, la posición geográfica, la relación directa que tiene hacia el Asia a través del Pacífico, la cercanía con las áreas estratégicas como por ejemplo el Canal de Panamá, la cercanía a los puertos y aeropuertos y a las zonas de venta del mercado. Entonces, este terreno disputado entre lo legal y lo ilegal está casi en manos de lo ilegal. Pero es muy duro lo que usted dice. Estoy diciendo con las cifras de ellos. Y en este juego de lo legal o lo ilegal, ¿qué papel deberían jugar las Fuerzas Armadas? Usted dice, se mandó a la base de Manta, se perdió la planificación estratégica y además los insumos para poder detectar una serie de elementos. Un subsistema, por el tiempo. Voy a tomar ahora y lo voy a analizar. El sistema de defensa aérea. 3 elementos lo conforman. Cuatro. El primero, inteligencia. Destrozada la inteligencia militar. Segundo, un sistema de alerta temprana. Radares. Radares, ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos la historia de Angostura. Después los chinos. Contaron los colombianos que se metieron para acá. Así es, luego los chinos no funcionaron, dijeron que van a venir los españoles, hasta ahora no tenemos radares. No hay radares. Por eso los aviones y avionetas entrarán, no sé, pero no hay alerta temprana. Luego viene la interdicción, Fuerza Aérea Interdictora. Compraron los Chitá, esos Chitá ya cumplieron su ciclo, porque compraron usados, sudafricanos, son híbridos, y por consiguiente hace 5 años, compraron para 5 años, ya se acabó, y nunca tuvieron las armas adecuadas. Es decir, que si entraba otro ataque de Angostura, despegaba nuestra Fuerza Aérea y nosotros teníamos auxilio de ahí, no sé qué. Pero eso es lo que sucede. Y el otro elemento es la artillería antiaérea y la misilería tierra-aire, que no existe, que no es operable. Pero ahí pensamos que el tema del narcotráfico viene vía aérea. Terrestre, aérea y de mar. Lo que estamos mirando es mucho más marítima, vemos la conexión vía Galápagos, vemos una serie de elementos. ¿Qué pasa también con las costas, con la Armada ecuatoriana? ¿Tiene niveles de control? Mire, las capacidades estratégicas y operativas de las Fuerzas Armadas están en un nivel mínimo. Mínimo. Se han llenado la boca diciendo que han invertido. ¿Por qué, Coronel Cobo, una institución que usted dice muy importante, muy bien estructurada a lo largo de la historia de un país, este momento no se desarticula por determinadas decisiones? No existe una institución fuerte que puede recibir una serie de problemas, enfrentar problemas y continuar siendo fuerte. Y usted dice, se ha destrozado la inteligencia militar. Eso no es cuestión de 1 año, de 2 años, y es un proceso de formación de décadas. ¿Por qué se destroza de la noche a la mañana? Porque aquí tienen que responder los responsables. Y a mí no me vengan con el cuento de que hay que culparle al sargento García
o al cabo Tiguaña, o al cabo, qué sé yo, del apellido. Aquí los responsables son los mandos institucionales que pasaron en el periodo correísta. Ellos son los responsables, unos más y otros menos, pero ellos son los responsables. No es cuestión de venir después, salgo de la institución y les cuento el cuento de que así ha sido, que han venido, que han sido malísimos los de la Revolución Ciudadana. Los mandos tienen la responsabilidad de dar su opinión, porque no hay en ninguna parte que me digan en qué ley hay, o en qué parte está de que los soldados son sordos, ciegos y mudos frente a los problemas institucionales y del país. No existe esa norma. Usted hablaba de la obediencia. La obediencia está considerada en el artículo 159 de la Constitución y dice, la obediencia, palabras más, palabras menos, sometidos los militares a la obediencia de la autoridad civil. Pero continúa el artículo, pues, y dice, eso no le exime a los soldados, a los comandantes, de que en sus decisiones tienen responsabilidad. Si yo omito una decisión, como por ejemplo, ir a la Asamblea Nacional a representar lo que represento, a los militares activos y a todos sus dependientes, como comandantes y como vocales del ISFA, y no me dejan, y no quieren dejarme. Llega Patiño, que no nos representa, el canta y baila canciones sandinistas, no sabe el himno de las Fuerzas Armadas. Es el ministro de Defensa. A ver, pero no puede decir ustedes se callan y yo soy el que hablo, porque no está tratando con el soldado de la garita, está tratando con los comandantes que de acuerdo a la ley orgánica de la Defensa Nacional tienen la obligación de ser los que determinan su responsabilidad en la toma de decisiones institucionales. Para terminar, coronel, ¿cómo ve el proyecto famoso de ley? Ayer fue debatido, fue discutido. ¿Qué va a pasar con esto cuando además el discurso es tratar de que todos los ecuatorianos tengamos el mismo acceso y los mismos derechos frente a la seguridad social, que no puede haber diferencias entre un militar y un civil? El régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas, no solo aquí, sino en el mundo entero, tiene particularidades y por eso se lo aplica. Los soldados, por ejemplo, no tenemos las mismas condiciones de vida que los civiles, y no estoy diciendo que son más o menos, cada cual en su especialidad y así se determina la profesión, pero yo no estoy con mi familia todo el tiempo, mi familia está en una ciudad, yo estoy en la frontera, yo estoy en el destacamento, mis hijos estudian aquí, después tengo que trasladarles allá, tengo que irme por acá. El tema inclusive de divorcios, de separaciones, es terrible, por justamente las condiciones en las cuales uno desarrolla su profesión, los temas de riesgos. La OIT determina a la profesión militar como una de las más riesgosas. Por eso pero ellos no entienden. Ellos no, es de gana desgastarse tratando de hacer entender a los borregos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Ese es un redil, pues. ¿Cómo le hago entender eso a esta gente que no ya están cumpliendo simplemente las órdenes de su jefecito? Eso es así. Esto es político y hay que luchar políticamente. Por eso, en febrero del 2017, la familia militar, padres, hijos, abuelitos, hermanos, todos activos y pasivos, que somos una masa aproximada de 350,000 personas, más los policías que pobres están callados, ni hablan, pero también va a ser afectada su institución de seguridad social, también ellos, toda esta familia, sumamos más de 500,000 de personas. A las urnas, a votar en contra del fascismo, del correísmo, porque todos son iguales, Moreno, Glass y Correa, lo mismo son, prepotentes, autoritarios, a votar en contra. Y además de eso, cuando lleguemos al poder con una nueva estructura en la Asamblea Nacional, a la basura las reformas de este gobierno que atentan contra el régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas. El resto es desgastarse y resistan, no cometan errores de violencia, porque esta gente, eso es lo que está haciendo, provocando a las Fuerzas Armadas.
Gracias al coronel Fausto Cobo. Él dado su enfoque de la situación actual. Hemos dialogado de varios temas, lo que tiene que ver con la donación de China, lo que tiene que ver con las diferencias entre la Armada Nacional y la decisión de diferentes jueces, y también su posición frente a la nueva ley de la seguridad social que involucra a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Le han dado sus criterios muy duros, pero son respetables porque es su opinión en este programa de Enfoques. Aquí damos espacio a diferentes sectores para que expresen lo que sienten, lo que piensan y su análisis, sus enfoques de lo que ocurre en la realidad nacional. Gracias nuevamente al coronel Fausto Cobo. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el doctor Jan Rad sobre dos temas importantes. Uno, los posgrados de medicina, y otro, el parto humanitario. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Damos la bienvenida al doctor Jan Rad. Hay muchos temas que tienen que ver con el mundo de la medicina. El que ha estado presente últimamente en los medios tiene que ver con el parto humanitario. Es decir, que se analiza que en el Ecuador hay demasiadas cesáreas cuando las mujeres damos a luz y no tantos partos naturales. ¿Por qué entra esto en el debate, doctor Rad, cuando uno piensa que en estos momentos en medicina y en todo lo demás es algo superado y hay decisiones médicas necesarias cuando se debe hacer una cesárea o debe una mujer dar a luz de manera natural? Es interesante el planteamiento, y con esto buenos días, porque no hay un tema social, económico, político en el que el gobierno no participe en forma activa. Y entonces se abren tantos frentes de discusión en el país que terminan por no discutirse. Uno de ellos ha sido, hay demasiadas cesáreas en el Ecuador. Hay un dato interesante de cuántas cesáreas se hicieron en el 2014 en varios países. Y el Ecuador ocupa una posición alta
más del 35% de los partos fueron cesáreas. Los Estados Unidos tienen el 50%. De manera que, si queremos compararnos con el mundo del progreso, parece ser que este problema también hay en los Estados Unidos y no va a haber una ley que prohíba ni castigue a los médicos que hagan cesáreas. En otros países, como en Europa, menos 25%. Sabemos todos que la cesárea es un procedimiento quirúrgico a diferencia de un parto natural. Pero es una opción. Y esta opción puede estar encarnizada, si se quiere, en dos cosas. Primero, lo que la mujer decida. Porque ahora se habla muchísimo de la soberanía de la mujer frente a su cuerpo. Si la mujer decide... Así es. La ley va a acentuar esto. Es lo que la mujer decida. Ahora, la mujer ecuatoriana pobre que va a los servicios públicos puede decidir. No puede decidir ni siquiera cuando ingresa. Esa es la realidad. Pero independiente de eso, hay otras alternativas. Y hay indicaciones exactas del parto. ¿Por qué crear una ley? ¿Y por qué llamarle humanizado al parto eutóxico, es decir, al parto normal? ¿Por qué? Que sí que una mujer que necesita cesárea ya no es humana. Cuento un detalle clarísimo. Mi hija me ha dado 2 bellos nietos. El primer nieto nació por parto normal. Y descubrimos en el transcurso de ese primer embarazo y tras 3 fracasos previos que mi hija tenía un útero bicorne, un útero en forma de corazón. Había prácticamente 2 úteros en uno más pequeño que el otro, y dependía dónde se hacía el embarazo, hecho totalmente... ¿Dónde se silaba el Exactamente. cigoto? Y claro, en el segundo, después de haber perdido 3 niños, de haber tenido un parto prolongado de más de 20 horas de trabajo laboral en el nieto que ya era el varón, venía el siguiente. Ella exigió la necesidad de hacerse una cesárea. No había ningún problema, no estaba deshumanizada. Pero aparte, ¿se puede humanizar la cesárea? ¿Por qué no? Si la mujer decide por temor, por miedo, por riesgos, por indicaciones médicas hacerse una cesárea, ¿por qué no se le puede dar un parto natural con ayuda? Parto debajo del agua. Es una opción no desarrollada en el Ecuador. La medicina pública no le ofrece esa alternativa. En la privada es probable que encontremos algunos sitios para hacerlo. La anestesia durante el parto o la analgesia durante el parto. Es decir, a mi manera de ver es un entusiasmo que nace del Congreso Nacional, de la presidenta del Congreso Nacional, con una ley redactada en términos realmente vergonzantes, porque no solo que no reúne un adecuado español para expresarse en lo que está diciendo, no solo que se trata de un tema de poca monta dentro de la salud pública, sino que además está llena de inculpaciones, que los médicos quieren hacer el negocio con la cesárea, que dice que está demostrado en el Ecuador, vaya usted a saber si es cierto, y si está demostrado dónde está, y si es que hay gente que está haciendo esto de mala fe, que seguramente lo hay, ¿dónde está la demostración? Pero quitar la mala fe, evitar que se hagan cesáreas, a través de esto, solo requiere una campaña de educación sensata, inteligente, que vaya al médico en su formación de universitario para ginecología y obstetricia, y va también a las mujeres. Las mujeres tienen que estar mejor informadas. Es importante lo que usted menciona, capacitar mejores a los médicos, capacitar mejor a las mujeres, pero siempre hay la parte terapéutica. Hay muchas mujeres que necesitamos dar a luz, tener nuestros bebés con cesárea. Mi caso es similar al de su hija. Yo tengo a mi primer hijo con parto natural y la segunda con cesárea. Tuvieron que hacerme de emergencia. Y no es que uno está diciendo, es que el médico quiso, son necesidades. ¿Cuántas vidas de mujeres se han salvado gracias a las cesáreas y vidas de niños que nacen? Porque antes no había la forma. Entonces, ¿cómo ha mejorado la salud materno-infantil a raíz de una práctica bien hecha de cesáreas? Bueno, es que no cabe duda que la experiencia personal tiene un tesoro. No sé si es que las personas que hicieron esa ley tienen experiencias personales. Solamente si a la presidenta del Congreso se le invita a pasar un día en la maternidad de Isidro Ayora, una noche en la maternidad de Isidro Ayora, va a cambiar de criterio. Hay indicaciones, hay médicos que pueden abusar, y hay mujeres tontas que se dejan abusar, porque una mujer no es tan tonta, ella escoge y puede escoger y tiene ese derecho. La ley consigna el derecho consentido, es decir, la mujer puede expresar su deseo. No van a lograr nada, pero hacen bulla. El río suena, piedras trae, están humanizando, hay indicaciones médicas y un médico va a tener que presentar un informe
por cada cesárea que haga en las primeras 24 horas. Eso significa que en promedio se van a necesitar 57,000 informes, los últimos 3 años, 57,000 informes que va a recibir el Ministerio de Salud Pública de los pacientes cesariadas, de las pacientes cesariadas en el sistema público y otras 47,000 en el sistema privado. 100 y pico de miles de Va a tener informes. que revisar el ministerio. Seguro que va a crear una oficina con estos nombres rimbombantes. Del parto humanitario. Sí, del parto humanitario. Yo creo que es Ahora, ridículo. ¿Usted cree que es ridículo? ¿Y cuáles son los problemas más graves de la salud en el Ecuador? Porque ahora está en gran debate el tema del parto humanitario, pero no se visibiliza los problemas de salud pública en el país. Bueno, quizá voy a dar un problema que no lo enfoco, sino desde mi perspectiva. Quizá uno de los problemas más serios que hay en el país son las estadísticas. Porque no sabemos muy bien cómo van las cosas. Tenemos un aparataje para hacer las historias clínicas, un sistema computado, pero la información nos llega tarde, mal o nunca. Aquí hay problemas de otra naturaleza. Aquí todavía sigue siendo la mortalidad infantil un problema importante por procesos neumónicos o diarreicos. Y empezamos a tener la convivencia con los problemas de la vejez, las enfermedades degenerativas, el cáncer ya es un problema bastante más serio de lo que nos imaginábamos antes, y la enfermedad cardiovascular y cerebral. Ese es el panorama, una epidemiología de convivencia entre el mundo del subdesarrollo y el mundo desarrollado. Y yo creo que el problema básicamente es que ahora tenemos una gran estructura sanitaria. Yo me parece que vamos a duplicar el número de camas cuando se inauguren todos los hospitales que se están construyendo ahora, que no los va a ver seguramente este gobierno, y mucho hospital y poca atención médica primaria. No vamos a la... Y hospitales también con problemas de abastecimiento de medicinas y insumos. Con la crisis económica ahora todo está tristemente abandonado. ¿Qué es más importante en el tema de mujeres? ¿El tratar esto o el buscar disminuir el embarazo adolescente en el Ecuador? Bueno, ese problema y el cáncer de útero en la mujer y el cáncer de seno en la mujer. Sí hay muchos problemas. No hay políticas. A mi gusto, pues el Ministerio de Salud Pública todavía no logra. Gran cantidad de médicos trabajando, están preocupadísimos por las especialidades médicas y no tenemos la atención primaria de salud. Y el problema sigue siendo el mismo de siempre. Muchísima gente que accede a servicios de salud complejos, normalmente muy tardíos, la formación de los médicos es compleja, no se ha tomado en serio la interacción entre la universidad y el Estado. En fin, los problemas son múltiples como siempre. ¿Se han dado pasos importantes? Seguramente sí. Una infraestructura tan grande como la que tenemos ahora me parece que nos sobra. Nos sobra. Y me refiero a la cantidad de hospitales que se están construyendo. Estamos desesperados por buscar médicos especialistas y no por buscar generalistas. Lo que usted dice, atención primaria en medicina y preventiva. ¿Qué ocurre con la relación universidad y realidad? ¿Qué pasa con los posgrados de medicina en el Ecuador? ¿Cómo están actuando las universidades? ¿En qué universidades un médico puede tener un posgrado aquí en el país? Otra fiebre que vino recientemente fue los posgrados. Existen 6 o 7 universidades que están haciendo posgrados. En medicina se destacan la San Francisco, que dejó de hacer posgrados cuando se peleó con el gobierno, la Central, que dejó de hacer por 3 años posgrados, sí se continuaban los otros posgrados, pero no eran nuevos, y la Católica, que cobró mucha fuerza, y ahora llamaron todas, estas 3 estoy diciendo como las más importantes. No hay una relación de hermandad, todo lo contrario. Esto ha obedecido mucho al vaivén político. A mi manera de ver, el vaivén político ha hecho que ahora renazcan los posgrados en la Central, que estaban resentidos con el anterior rector. Quedaron severamente cuestionados por el anterior rector, el doctor Samaniego, a quien hábilmente se lo quitó del panorama electoral de la universidad y salió del rectorado que le correspondía, pero se hicieron las elecciones y vino un proceso de desaparición de los posgrados de la Central. Continuaban los posgrados anteriores, pero no se creaban nuevos. Ahora acaba de ser una cita de posgrados, la Central, la UIES de Guayaquil, la Católica, la San Francisco, y otra vez tenemos una fiebre de posgrados.
Es decir, los posgrados nacen como instituciones aisladas, como que la universidad los educara. Los muchachos en el posgrado se educan en los hospitales. Y la estructura entre los hospitales y las universidades todavía tiene muchos matices y muchas aristas. Unos van por un lado y otros van por el otro. ¿Y en qué necesitamos posgrados? Porque también hay que ver la necesidad del país frente a la oferta de posgrados en medicina. ¿Qué pasa? Y nos preocupa escuchar que hay un divorcio entre universidad y hospitales. Bueno, cuando quienes están estudiando el posgrado van a los hospitales, trabajan en los hospitales. Es un divorcio amistoso. Esos divorcios existen muchas veces. Mal matrimonios que viven felices juntos pero no se pueden ver en pintura. Yo digo, ¿cuáles son? Ni idea. Yo dirigí 11 años el posgrado de medicina crítica. No soy yo quien tiene que hablar de terapia intensiva, no soy yo quien tiene que hablar de la eficiencia de ese posgrado, pero están escritos muchos documentos y mucha gente puede dar testimonio de lo que se hizo. Casi quitábamos las clases magistrales y tratábamos de entrar en entente con el hospital. El hospital se desentendía. Lo que quería era mano de obra, que vayan residentes a dar trabajando a la falta de médicos en general de los hospitales. Entonces no hay una relación. No hay profesores de posgrado. En terapia intensiva somos 200 intensivistas en el país. ¿Cuántos pueden ser profesores? Más aún, el ministerio sacó una normativa que le impide a uno trabajar en el hospital y ser profesor. Solo hay ciertas horas en las que uno puede trabajar. Es un divorcio. Creo que tarde o temprano hay que buscar un concurso nacional, como pasa en México, como pasa en España, como pasa en Argentina, como pasa en Chile, como pasa en Colombia, un concurso nacional que llame, viendo las necesidades, conociendo las estadísticas, decía, un problema de salud grave en el Ecuador, la falta de estadísticas. Y lo más grave probablemente no es la falta de números estadísticos, porque para hacer las leyes necesarias dan datos, pero prescinden de otros y no analizan, porque no conocen la epidemiología. Parece que se necesita especialistas en epidemiología para que entiendan las relaciones de la estadística. Entonces, en la práctica, nos vemos abocados a tener posgrados separados. En el Hospital Carlos Andrade Marín hay 3 universidades haciendo posgrados. Y en algunos casos, como en la especialidad mía, y perdón que la ponga de ejemplo porque la que más conozco, existen 3 posgrados en el país. Uno de la Universidad de Espíritu Santo, otro de la Católica y otro de la Central. La del Espíritu Santo dura 3 años, esta dura 4, la de la Católica, y la de la Central dura hasta 6 porque hay 2 años de prerequisito. ¿Cómo es posible que el mismo especialista salga con esta relación? ¿Cuáles son los programas? ¿Alguien ha cotejado los programas de la una universidad con la otra y con la otra? ¿Dónde hacen las prácticas? En los mismos hospitales. ¿Quiénes son los profesores? En algunas ocasiones los mismos profesores. Entonces todavía tenemos un convenio con los muchachos jóvenes, vengan a trabajar, son becarios, no reciben salario, es un buen negocio, se ahorra pago de salarios, son becarios, esa beca no les permite tener todos los derechos laborales, tienen que ellos mismos afiliarse, no tienen derechos de salud trabajando para un hospital. Pero pueden ser demandados también. Yo no sé, está tan mejor en este país, mi consejo es no demandar al patrón. Y en este instante no creo que un médico se atreva a demandarle al Ministerio de Salud o al pero en Social. cambio, el médico no puede demandar, pero puede ser demandado un residente Sí, por mala práctica. sí, Ya, pero claro. pueden recibir demandas, aunque no reciban todas las prestaciones ni sean bien remunerados por su trabajo. Obligaciones todas, derechos la mitad. Aquí hay una confusión. Es necesario que el país tenga esto sí como indispensable, y de esto ya tenemos 40 años. Posgrados hay desde hace 40 años en el Ecuador y lo han destruido todo, uno por uno lo han ido dañando. Y en vez de integrarse, se han ido separando. Entonces, los muchachos que entran al posgrado tienen que saber, primero, que se van a una especialidad que les permita trabajar en el futuro, segundo, que tengan derechos laborales adecuados, terceros, que tengan una relación de dependencia con alguien. Una relación de dependencia con alguien, no, hacen prácticas en el Eugenio, pasan a hacer prácticas de la maternidad, pasan a hacer prácticas en el otro hospital. Y un programa igual o similar que les permita tener y cotejar su preparación en el futuro. En esto la Secretaría de Educación se ha quedado dormida.
no tiene la menor idea. Ahora, ¿cómo compiten los chicos ecuatorianos que estudian posgrados en el Ecuador versus los médicos que vienen de otras partes del mundo? Vemos en los hospitales mucha presencia de médicos cubanos, de médicos de otros lados. ¿Cómo compite un médico ecuatoriano posgradista con quienes vienen de fuera? No. ¿Y cuál es sus responsabilidades legales dentro del Ecuador si, por ejemplo, hablamos de médicos cubanos? Bueno, penosamente eres una mujer muy erudita en muchas cosas. Ahí hay otro problema. Es otro problema. ¿Qué pasó con todos los médicos cubanos, con los médicos venezolanos? Entraron gente muchas veces muy agradable, muy simpática, muy trabajadora, pero sin la formación ni la capacitación. Entraron a competir y desplazaron a médicos ecuatorianos. ¿Qué hizo el médico ecuatoriano frente a esta situación? Se dio paso para atrás y se ha incorporado a una más amplia medicina privada. Va a crecer muchísimo y de hecho está creciendo la medicina privada, que no es una medicina respaldada por la ciencia, el conocimiento, no siempre. ¿Por qué? Porque no se han capacitado todavía. Si no pueden entrar al hospital, si no tienen las prebendas para hacerlo, y vino un cubano que se quedó ahí, que a lo mejor es un buen hombre, yo no tengo nada en contra de ningún carácter xenófobo en mis expresiones, sino que no cumple con los mismos requisitos que el ecuatoriano, entra acá, no entra al posgrado, trabaja porque necesita, y en este país el que no trabaja ahora pasa serios problemas y genera un conflicto que hace que el médico ecuatoriano busque alternativas. Y se encuentra que los médicos extranjeros van también al sector privado. No nos olvidemos que durante los 2 años últimos, yo diría 3 años últimos, el gobierno, a través del Seguro Social y del Ministerio de Salud, fortaleció la medicina privada, sacando a los pacientes de sus instituciones y mandándolos a la medicina privada. Con eso pudo aumentar su cuota de cobertura en salud, y de hecho lo hizo, pero a expensas después de no pagarles a las instituciones privadas y crear un conflicto. Entonces pequeñas clínicas, pequeños centros de salud se han multiplicado en los barrios normalmente más humildes y de alguna manera pueden subsistir. Pero educar al médico es un proceso que comprende, el ejemplo más típico es el de España, el MIR, Médicos e Internos Rotativos. Es un programa nacional, un concurso nacional en todos los hospitales, con el mismo programa, con los mismos contenidos, con diferentes profesores, obviamente, y con una capacitación que permite evaluarlas al final. Pero algo que mencionó Jan, el hecho de que exista un mismo programa de posgrado en medicina crítica, intensivistas. ¿Cómo es posible que en 3 universidades o en 4 universidades sean diferentes pensums, diferente carga horaria de 2 a 6 años? ¿Cómo no unificar eso? ¿Qué están haciendo las universidades? Ese es el camino. Unificar y hacer que todos tengan las mismas capacidades, la misma formación y por lo tanto todos cuando salgan puedan ejercer muy bien su profesión. Así es, pero esto se ha ido descuidando. Se ha ido descuidando y se terminó. Tendrá que venir una reforma sustancial, en donde parte de la responsabilidad la tienen las universidades. Porque si yo tengo 40 posgrados en medicina crítica, 20 posgrados en medicina crítica, o 12 posgrados en medicina crítica, que son los ejemplos de los casos que he señalado, yo cobro por ellos. La universidad recibe una subvención para que el alumno trabaje en ese hospital y me ahorra como institución hospitalaria el pago de un salario, 13º, cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y evitamos el despido, porque en el posgrado no hay despido. Pasan los 4 años o 3 años del posgrado y te vas, no puedes reclamar estabilidad laboral. De tal manera que hay una serie de connotaciones. No se ha tratado el tema con la seriedad del caso. Me parece que esto tendrá que llegar. Se han creado organismos CENESID, CEACES, etcétera, etcétera, pero se han quedado dormidos en este aspecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias al doctor Radko. Hemos hablado de 2 temas fundamentales. Uno, el famoso parto humanitario. Él ha dado su criterio de que somos las mujeres en un momento dado y se necesita que se pueda intervenir a una mujer que está dando a luz a través de cesárea. Hay necesidades médicas, hay personas que prefieren esa opción y nos ha dado cifras tanto del Ecuador como de otros lugares. Son temas que se discuten en la Asamblea Nacional cuando hay temas que él considera mucho más importantes en salud, como tener estadísticas claras, saber qué pasa con el tema epidemiológico en el país, ver qué respuestas puede dar el mundo médico, pero también el mundo público desde el Ministerio de Salud Pública, que eso no se está visibilizando con claridad. También el tema posgrados. Ecuador es un país que necesita médicos preparados.
sin descuidar medicina primaria, pero también tratando de unificar lo que ocurre en las universidades. También respaldando a los estudiantes de medicina del posgrado que deben tener los mismos derechos que otros profesionales. Gracias nuevamente al doctor Jan Rath. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Este programa llega con el apoyo de Pan Bimbo Artesano, Chevy Plan, Cooperativa Policía Nacional, EPMAPS, las tarjetas Visa del Banco del Pichincha y también con el apoyo de ustedes y la Cooperativa 29 de Octubre. Gracias por habernos acompañado. Estaremos el día lunes desde las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.